A lo largo de muchos años, el ser humano se ha dedicado a recopilar los acontecimientos de sus pueblos, del mundo. Nos hemos dedicado durante milenios a escribir historia. Sin embargo, surge la pregunta, ¿y la historia para qué sirve? Esto es Lechuza de Ateneo. La pregunta de hoy, ¿para qué sirve la historia? Los historiadores tenemos el deber de enseñar esto. ¿Cuál es la función de la historia? Y por tanto, ¿cuál es nuestra función como historiador? Siempre la única respuesta que nos dan es: el que no conoce la historia está condenada a repetirla. Y no voy a negar, esa afirmación es muy válida. Sin embargo, la historia tiene más funciones. La historia se alza sobre las diferentes partes de la existencia humana, de la sociedad, de nosotros mismos, de quiénes somos, de lo que hacemos y de lo que creemos. Bien, es cierto, no existe una respuesta definitiva a cuál es la función de la historia, y si nos adentramos un poco más a sus funciones prácticas, a las especialidades que existen dentro de esta carrera, no acabaríamos. Así que he decidido exponer 4 respuestas diferentes que son el primer camino para entender la función de la historia. La historia como maestra de la vida. Esto lo escribió Heródoto hace más de 2000 años, un griego que se propuso escribir las grandes hazañas de sus contemporáneos para que ellos no quedaran en el olvido. Sin embargo, descubrió que para entender los acontecimientos de su época, debía conocer lo que había pasado antes. La historia nos enseña cómo hemos llegado hasta donde estamos, cómo hemos construido el camino hasta el presente, los errores y aciertos de la vida humana. La historia nos puede brindar grandes ideas que, a pesar de estar en el pasado, pueden ser novedosas y muy útiles para nuestro presente. Muchos ven a la historia como algo lejano que no tiene nada que ver con ellos, con nosotros. Pero la historia está ahí para mostrarnos que si estamos en alguna situación es debido a las decisiones de los que vivieron antes, que sus ideas han sobrevivido hasta nuestros días. Todo lo que vamos construyendo socialmente no nace de la nada, tiene una historia. Ningún problema o idea, por más moderna, surgió espontáneamente, tiene origen en el pasado. Nosotros como historiadores tenemos el deber de encontrar en el pasado los hilos conductores que nos lleven hasta el presente. Nosotros jalamos esos hilos para explicar a los demás de dónde vienen nuestros problemas o las ideas que se ponen en debate en la actualidad. Debemos ser capaces de leer la línea conductora entre el pasado y el presente para ir aprendiendo cómo construir el futuro. Una de las lecciones que nos dejó Mark Bloch en el libro El oficio del historiador a todos los historiadores es que debemos ser un personaje activo, social y políticamente. No debemos quedarnos en mirar el pasado y describirlo como un cronista o un coleccionista de antigüedades. Debemos proponer nuevas ideas, comprometernos con el presente y analizar el pasado para encontrar soluciones o evitar los mismos errores que nuestros antepasados han cometido. La primera utilidad de la historia es enseñarnos de nuestros errores, enseñarnos por qué la vida es como es y nos enseña a innovar para construir el futuro. La historia como base de la identidad. En el punto anterior veíamos cómo se construye el puente entre pasado y presente, y esa relación nos dice quiénes somos. Las personas nos definimos por lo que hemos vivido y lo que nos han enseñado nuestros antepasados.
Somos un mosaico de circunstancias que se van conjuntando para definir el yo. ¿Dónde he nacido? ¿Quiénes son mis antepasados? ¿En dónde y quiénes me formaron? ¿Cuáles son mis creencias religiosas y políticas? ¿Cómo es la interacción que tengo con los demás? Todo eso va formando el ser de cada uno. La sociedad hace lo mismo. Se define a sí misma por sus costumbres y tradiciones, por el pasado en común que tienen los individuos. Podría decirse que para definir un grupo social es necesario tomar en cuenta su geografía, su lenguaje y creencias. Sin embargo, es la historia la que hace que las piezas encajen. ¿Cómo es que esas personas llegaron ahí? ¿Cómo sus creencias o su religión surgió, creció y se transformó? ¿O si fue impuesta por otros? ¿Cómo el lenguaje fue tomando forma y se fue transformando a lo largo de los siglos? Nuestra identidad también se cimenta en las ideas. Muchas de ellas son tan antiguas y sin embargo sobreviven al paso del tiempo. Y muchas otras solo existen en una época determinada e iluminan el espíritu de esa época. Por ejemplo, si viajamos al pasado y trajéramos a un francés de los tiempos de la Revolución al presente, difícilmente podría identificarse con los franceses actuales. Una nación se va construyendo a lo largo de la historia. Es por eso que no está de más estudiar el pasado de nuestros países. Es ese pasado el que nos aglomera, que nos une como nación, y es ese pasado en común lo que nos hermana como compatriotas. Si bien cada región o estado tiene su versión de la historia nacional, hay puntos en que todos nos ponemos de acuerdo, y es eso lo que celebramos en las fiestas patrias o lo que reproducimos en nuestras tradiciones. Sin embargo, esto también puede ser manipulado para legitimar a un gobierno y sus ideologías, lo que nos lleva al punto número 3. La historia como instrumento del gobierno. Como dije en el punto anterior, y vean cómo esto se va conectando, las naciones tienen una identidad común a partir de su historia, pero ¿quién define cuál es la historia que debe contarse, enseñarse y publicarse? El gobierno, por supuesto. Para los poderosos, la explicación, interpretación y difusión de la historia se vuelve instrumento de poder, dominación y control indispensable. El aparato de poder crea sus propios héroes, los ensalza y glorifica según los valores que desea promover, y también crea sus villanos según necesita legitimar su ideología. Un ejemplo claro y grande lo tenemos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por su lado, la Unión Soviética, en donde los héroes son los revolucionarios bolcheviques marxistas que lucharon por vencer a la burguesía opresora. El Partido Comunista los levanta como estandarte del bien y la burguesía como el mal. Los valores del socialismo contra la tiranía burguesa. Mientras que en Estados Unidos pasa prácticamente lo contrario. Se exaltaba el valor de los hombres que promulgaron la libertad y formaron un estado donde los grandes capitales prosperaron y formaron un país que ha defendido al mundo de males como el comunismo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se usa la historia para promover diferentes ideologías y cómo cada gobierno crea sus héroes y villanos. Ahora bien, los historiadores van construyendo la historia oficial, dando prueba que los hechos en esta historia ocurrieron. Y no es mala la historia oficial, es necesaria. Como dije anteriormente, unifica y hermana a un pueblo, a un estado y una nación. La historia fortalece las instituciones y a las leyes que dan fuerza a la nación. El problema empieza cuando los historiadores dejan de analizar, cuestionar y criticar la historia oficial, cuando ésta se vuelve una roca sólida de imposición. La historia es múltiple y su estudio nos permite tener diferentes enfoques, puntos de vista, diferentes tendencias ideológicas. Siempre va a haber puntos en común y pruebas que dejen claro que los hechos ocurrieron. Sin embargo, los motivos, las razones, los por qué y para qué es lo que debemos analizar, cuestionar e interpretar desde diferentes ángulos.
Si un gobierno o institución prohíbe el debate y el revisionismo histórico, habla de una verdadera opresión. Como dice el revisionista Pedro Varela, si un hecho histórico necesita de la ley y la cárcel para validarse, no puede ser una verdadera historia. La historia como reivindicación social. Si bien la historia puede ser usada por el gobierno para legitimar su posición, para unir a la nación y fortalecer a sus instituciones y leyes, también puede ser utilizada como arma para segregar a ciertos sectores sociales, a determinados grupos. Por fortuna, es la misma historia la que sirve de herramienta para ayudar a los oprimidos. Con la historia, estos grupos pueden legitimar y perpetuar su lucha, hacerse visibles. A través de la historia, podemos ver cómo a lo largo del tiempo un pueblo o sector social se ha visto oprimido. Puede ser la historia la que levante a estos abusados. También, retomando la primera respuesta, que es la historia como maestra de la vida, esta gente que se ve en desventaja puede revisar en el pasado cómo otros seres humanos o sus propios antepasados han luchado contra los tiranos. La historia de las minorías o los subalternos se va mezclando poco a poco con el discurso dominante, hasta que llega el punto en que da forma a nuevos valores, a nuevos ideales que integren a los que alguna vez estuvieron fuera de lo establecido. La historia subalterna enseña al resto de la sociedad cómo convivir y respetar, cómo crear lazos de comunidad y fraternidad con el otro, con quienes están o estuvieron fuera de la cultura dominante, con aquellos que en este momento se encuentran oprimidos y en desventaja, aquellos por los cuales hay que luchar. Llegado a este punto, podemos ver cuáles son las grandes utilidades que tiene la historia. ¿Para qué sirve? Sin embargo, tiene muchas otras utilidades prácticas. Si nos pusiéramos a desmenuzarlas, no acabaríamos en este video. Es algo que espero poder ir haciendo poco a poco a lo largo que va avanzando este canal. Ya para terminar, quisiera recomendarles 3 libros que considero son indispensables para contestar a la pregunta de ¿para qué sirve la historia? El primero de ellos, y su nombre bien lo indica, es Historia para qué. Son varios autores mexicanos que desde diferentes puntos de vista intentan dar respuesta a esta gran pregunta. El segundo libro que quisiera recomendarles para todos aquellos que se van iniciando en la carrera de historia es El oficio del historiador de Marc Bloch, un libro que pues hasta la fecha sigue siendo muy indispensable para todos los que empiezan en esta carrera, ya sea para contestar qué es la historia, para qué sirve y cómo empezar a trabajar con la historia. El tercero de ellos es Las caras de Clio, de Enrique Mora Diellos, un libro que, bueno, en su introducción plantea el para qué sirve la historia, pero también pues más adelante nos va enseñando las diferentes funciones, formas y aplicaciones que tiene la historia, ya en una manera más profunda. Espero poder profundizar más en este libro, sobre todo conforme vaya creciendo este proyecto. Eso es todo por mi parte. Nos vemos aquí en Lechuza de Atenea.